La Escuela Política La Guillotina les desea buenos días, tardes, noches y les agradecemos el interés por esta presentación, que creemos que contribuirá al conocimiento del IPC y no les dejará indiferentes por las importantes repercusiones negativas que este indicador supone para toda la ciudadanía. La presentación fue muy interactiva, por lo que el audio de la misma no tiene la calidad necesaria para usarla como comentarios de la presentación. También, como consecuencia de algunas dudas surgidas en el debate, la presentación ha sido complementada con las aclaraciones a las mismas y con otras informaciones de gran interés. Por todo ello, la presentación está comentada mediante voz en off. No obstante, por si alguien tiene interés, el audio de la presentación en directo está disponible en nuestro blog barriodelpilar15m.wordpress.com. Bueno, y ya sin más, vamos con la presentación. Muchas gracias. IPC. ¿Por qué reivindicamos un fraude? Según la RAE, veamos el significado de la palabra fraude. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. En este caso, contra la propia ciudadanía. Como introducción a esta charla de debate, vamos a ver algunos documentos que se pueden ver en la web del propio Instituto Nacional de Estadística. En primer lugar, el IPC es el índice de precios de consumo. Y este IPC se forma en base a unas ponderaciones que se obtienen de la encuesta de presupuestos familiares, que es una de las dos fuentes de datos del IPC. Como podemos ver en esta imagen, sacada también del propio INE, en la que podemos observar que el índice de precios al consumo obtiene ponderaciones según la EPF y por otro lado recoge los precios mensualmente para hacer que este índice de precios al consumo varíe mensualmente con arreglo al mercado, pero basándose siempre en unas ponderaciones obtenidas de la encuesta anual que es la EPF. Vamos a seguir viendo un resumen de un vídeo sobre la EPF que está publicado también por el INE. ¿Cómo podemos conocer qué bienes y servicios adquieren los hogares? ¿Han cambiado nuestros hábitos de consumo en las últimas décadas? ¿Los hogares que más gastan lo hacen en las mismas cosas que los hogares que menos gasto tienen? A estas y otras cuestiones responde la encuesta de presupuestos familiares, EPF, que tiene como objetivo principal estimar el consumo de los hogares y determinar cómo se distribuye ese gasto entre los distintos bienes y servicios: vivienda, ocio, transporte. Gracias a la encuesta de presupuestos familiares hemos podido comprobar las variaciones en las pautas de consumo de los hogares y cómo han cambiado las tendencias de mercado. Estos cambios en nuestros hábitos de consumo se reflejan en la cesta de la compra, que contiene los artículos más demandados por la mayoría de la población y que es fundamental para el cálculo del IPC. La EPF es una de las encuestas a hogares más antiguas que realiza el Instituto Nacional de Estadística. En definitiva, la encuesta de presupuestos familiares es una fuente muy valiosa de información para estudios y estimaciones de diversa índole, ya que es la única que ofrece una panorámica tan completa del gasto de consumo de los hogares. Ahora vamos a ver dos infografías del INE, una sobre la EPF y la otra sobre el IPC. La primera de las infografías, la de la encuesta de presupuestos familiares, ilustra la composición de la cesta de la compra de forma porcentual, según los artículos que la componen. Como podemos observar aquí, por ejemplo, en vivienda un 35,64, o en alimentación 16,96, etc. Ahora vamos a pasar al equivalente a la EPF, pero para el IPC.
En la infografía correspondiente al IPC se ilustra la evolución en 2021 y 2022, como se puede observar aquí en estos gráficos, y la ponderación aplicada a los grupos de artículos que componen la cesta. Aunque podemos observar que la cesta como tal no aparece en los porcentajes que se ha asignado a cada uno de los grupos. Aunque no se representen los mismos años en el IPC y la EPF, la diferencia no puede ser muy significativa entre unos y otros, puesto que son años que no ha habido grandes variaciones. Por lo que vamos a compararlas añadiendo los datos de porcentajes que no se muestran explícitamente en esta del IPF, o sea, del IPC, para compararlas ambas. Resulta bastante desconcertante las considerables diferencias entre las fuentes de datos de los presupuestos familiares, EPF, y las ponderaciones que el IPC extrae de la misma. Vamos a ver algunas. En alimentos y bebida, el IPC dice que es un 22,61, mientras que la encuesta de presupuestos familiares dice que es un 16,96. En el caso de la vivienda, en el IPC un 14,25 y en cambio en la EPF un 35,64. Y ahora en restaurantes y hoteles, en el IPC un 13,03, mientras que en la EPF es un 6,49. ¿Es un desliz de las infografías? ¿Es la realidad o es la diferencia en los años? Esta duda cambió nuestro enfoque sobre el análisis que la escuela política estaba realizando sobre el IPC y que ha concluido con esta presentación para nuestra charla-debate. ¿Qué vamos a ver sobre el IPC? No nos vamos a centrar en lo que normalmente nos cuentan siempre, la evolución histórica, su incidencia en convenios y reivindicaciones sociales, lo que afecta a las rentas familiares, pero nos vamos a analizar lo inusual, su objetivo teórico, una visión sobre su composición, su auténtica representatividad del consumo familiar, alternativas al IPC socialmente más justas, y comprobaremos si es un fraude, como se afirma en el título de nuestra charla-debate. El gran mantra del IPC. Los gobiernos, partidos políticos, sindicatos, los medios de comunicación nos han vendido incesantemente sin parar este mantra. Las revisiones económicas con arreglo al IPC garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo. Y la ciudadanía lo compró, lo hizo suyo y lo reivindica. En convenios, comités de empresa, los pensionistas. ¿Pero somos conscientes realmente de lo que estamos reivindicando? Queremos el IPC, queremos revalorizaciones del IPC. ¿Pero qué conseguimos con eso? ¿Qué estamos reivindicando? Suponiendo que el IPC fuese un índice que garantizase el poder adquisitivo, si son los sindicatos, si los comités de empresa, si los pensionistas reivindican como objetivo conseguir el IPC, difícilmente se va a conseguir porque normalmente nunca se consigue el objetivo. Siempre hay que bajar. Es decir, hemos pasado hace 15, 20 años a lo sumo, se reivindicaba el IPC más no sé cuántos puntos, 1, 2, 3 puntos, dependiendo de la situación. Hemos pasado a que los propios sindicatos fijen como objetivo el IPC. Con lo cual, si tú fijas como máximo el IPC, difícilmente lo vas a conseguir. O sea, es decir, hemos renunciado, todos y todas, hemos renunciado a mantener el poder adquisitivo. Centrémonos por un momento en las noticias de este diario. Los salarios pactados son 9 puntos inferiores al IPC, es decir, corrobora lo que estábamos comentando hace un momento. Pero además tiene esta otra noticia que es muy interesante. La cláusula de revisión salarial para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los burgaleses desaparece de la mayoría de los convenios. Muy bien, veamos ahora, en vez de los burgaleses, a nivel nacional, esta cláusula de revisión. Trabajadores con cláusula de garantía salarial
sobre el total de empleados en convenio. O sea, hablando de trabajadores en convenio, podemos ver cuántos tienen la cláusula de revisión salarial para cuando la subida no cubre la subida real que se produce a lo largo del año, se revise su salario. Podemos observar que entre 2001 y 2008 el número de trabajadores con esta cláusula oscilaba alrededor del 70%, como podemos ver en la zona verde, de 2001 a 2008. En 2009 comienza a decrecer y llega al su mínimo en 2016, en que pasa de ese 70% aproximado al 12%. Todo esto se produce con el gobierno del señor Rajoy. A partir de 2016 se recupera ligeramente, pero vamos, a unos niveles lamentables, que realmente suponen una gran pérdida de derechos para la clase trabajadora. Que si además tenemos en cuenta que el IPC para nada garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo, realmente estamos hablando de entelequias. ¿Qué se supone que es el IPC? Pues según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de consumo IPC tiene como objetivo proporcionar una media estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. Un solo indicador aplicable a todas las economías familiares. Para ello usa cerca de 210.000 precios, proporcionados por unos 29.000 establecimientos que a su vez estaban distribuidos en 177 municipios del territorio nacional y usaba datos de 462 artículos. Todo ello lo recababa mediante visita personal a los establecimientos, teléfono, correo electrónico y otros medios automatizados. Los mismos, a su vez, estaban distribuidos en 12 grupos ECOICOP de artículos. ECOICOP significa Clasificación Europea del Consumo Individual por Finalidad. A cada grupo se le asignaba una ponderación con arreglo al nivel teórico de consumo de los mismos por las familias de España, es decir, según la EPF. ¿Qué afirma el INE sobre el IPC? El documento de INE Historia de los cambios de base, en su apartado Principales características del IPC a lo largo del tiempo, dice: fuente utilizada para la obtención de las ponderaciones. La encuesta de presupuestos familiares, EPF, se utilizó como fuente básica de información para la obtención de ponderaciones, a partir de la base 1968. El documento Índice de Precios de Consumo, base 2011, metodología, el INE describe las características del cálculo del IPC, de las que queremos destacar. Primero, las ponderaciones que intervienen en el cálculo de los índices agregados provienen de la EPF. Esta encuesta proporciona estimaciones del gasto en productos de consumo realizado por hogares residentes en viviendas familiares en España. 2. Los distintos bienes y servicios de consumo que se clasifican en la EPF de acuerdo con la clasificación armonizada COICOP. Posteriormente se llama ECOICOP. ¿Y qué afirma el INE sobre el IPC? Asimismo, el documento Índice de Precios de Consumo, base 2011, metodología, también incluye esta característica, que es básica. La precisión con la que este indicador coyuntural mide la evolución del nivel de precios depende de dos cualidades que todo IPC debe tener: representatividad y comparabilidad temporal. Es decir, para ser fidedignos debiera reflejar los gastos reales de las familias residentes en España. Pero eso es algo imposible con un solo indicador. Es un tema de medias que siempre están enmascarando la realidad. Aunque ni la abuela he comido medio pollo, ya sabemos, la media es que nos hemos comido medio pollo cada uno, y eso no es así.
Pero, ¿qué supone realmente el IPC? Como veremos, el IPC crea desigualdad. Un solo indicador porcentual para todas las economías familiares lo único que hace es incrementar la brecha económica. Por ejemplo, si la media de la renta salarial más alta está en 50.000 euros, un 2% para esa renta son 1.000 euros. Pero en cambio, para la media de la parte más baja es de 14.000. Y para esos 14.000 euros, un 2% son tan solo 280 euros. Hemos incrementado en 720 la brecha entre los más ricos y los más pobres. Injusticia. La representatividad de los productos incluidos en la cesta no es acorde a la realidad del consumo de las familias, especialmente de las más humildes. Se incluyen en la cesta una serie de artículos que tienen nula representatividad en las rentas de las familias medias y más pobres. Pérdidas. Si añadimos a todo lo anterior el cocinado de los datos, unido, como veremos, a la ponderación irreal de los grupos de artículos, convierten al IPC en algo no representativo y que por lo tanto no equivale a la inflación real, con lo cual resulta sensiblemente inferior a la misma. Encuesta de presupuestos familiares EPF. El INE realiza con periodicidad anual la encuesta de presupuestos familiares. Antes la realizaba de forma trimestral, pero a partir de 2006 lo ha hecho de forma anual ya. Y en ella nos ofrece los datos desagregados en grupos, 12 grupos ECO-ICOP, los mismos que el IPC, y los datos a su vez los desagrega por quintiles. El gasto familiar está representado en cada quintil por el 20% correspondiente al mismo. Como ya se ha visto en las descripciones del INE, la ponderación de los grupos del IPC debiera corresponderse con la obtenida de los correspondientes grupos de la encuesta EPF. Veamos la realidad con los datos facilitados por el INE. Pero nos vamos a centrar inicialmente en el año 2019 para garantizar que los datos no sean afectados por las incidencias que ha habido del COVID-19 ni la galopante inflación actual. Solamente fijaros una cosa, en el año 2019 a 2020, cómo baja esto en una cantidad del 10,7. Según el INE, todo IPC debe tener representatividad. Y para comprobarlo, en primer lugar obtuvimos el orden en importancia. En la EPF aparecía cada uno de los grupos de gasto. Así, por ejemplo, pudimos ver que el más importante era el de vivienda, el segundo alimentos y bebidas no alcohólicas y el tercero transporte. Hay que hacer la salvedad de que cuando el INE habla de vivienda se refiere a vivienda de alquiler. A continuación hicimos la misma operación para el IPC y lo comparamos con el resultado que habíamos obtenido de la EPF. La primera sorpresa que nos encontramos es que del orden de estos grupos, 5 de ellos habían sido alterados en el IPC. Ya no estaban en el mismo orden que figuraban en la encuesta de presupuestos familiares. Además, reconociendo que la importancia es grande, porque la vivienda, que era el primero, ha pasado a ser el tercero. Los alimentos, que eran el segundo, pasan al primero. Y el transporte, que era el tercero, pasa al segundo. Y otros bienes y servicios pasa del 5 al 6 y ocio y cultura pasa del 6 al 5. Es decir, no parece que la representatividad sea una de las cualidades del IPC. Tratamiento de la vivienda en la EPF. Esta fue una de las dudas que surgió en el debate en directo, por lo cual se ha incluido ahora la información que aclara todas las dudas que surgieron a este respecto. El IPC no contempla los intereses de las hipotecas, al no estar imputados en la EPF. A este respecto, escuchemos unos fragmentos de la entrevista que se realizó en Radio 5 el pasado 5 de diciembre de 2022. Jesús Lizcano es economista catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y que además es cofundador y expresidente de la organización Transparencia Internacional aquí en España.
Bajando al día a día, a lo más concreto, a lo que ustedes llaman microeconomía, me consta que usted está especialmente sensibilizado con lo que entiende que es un problema. Otro problema tiene que ver, en este caso, con la inflación, relacionado con las hipotecas y las subidas de los intereses de esas hipotecas a las que casi todo el mundo está vinculado, ¿no? ¿Qué es lo que usted ha detectado en este terreno, Jesús? Bueno, pues entonces ahí lo que pasa es que en el terreno, por ejemplo, de la vivienda, por ejemplo, se da la circunstancia, la asimetría, que no tiene mucho sentido, que es que, por ejemplo, el alquiler que pagan toda la gente, todos los ciudadanos que tienen una vivienda alquilada, que son arrendatarios de una vivienda, el alquiler que pagan por esa vivienda, las subidas que tienen el alquiler o las bajadas, en fin, eso sí entra en juego, o sea, sí entra a formar parte del coste de la vida, es decir, el IPC, como es lógico, porque es una parte importante del coste de la vida. Lo que pasa es que, curiosamente, la parte que pagan todos los ciudadanos, 6,7 millones, creo, de ciudadanos o de familias que pagan hipotecas, o sea, que son propietarios, no arrendatarios, son propietarios de su piso o de su vivienda, pues están pagando unos costes al banco por unas hipotecas, una cuota mensual que muchas veces es más del 30%, o por término medio en muchas comunidades y muchas provincias, es más del 30% del coste de la vida, o sea, del presupuesto familiar. Y, claro, y no se refleja. Y eso curiosamente no cuenta, o sea, es curioso que no cuente, efectivamente, si nosotros pagamos una cuota de 100, a lo mejor son 70 intereses y 30 es devolución del préstamo, porque los primeros años, sobre todo, la mayor parte de lo que se paga son intereses y otra parte es devolución del principal y luego cambia la tendencia a la inversión en los últimos años. Pero en cualquier caso, la parte que sí se paga como coste, o sea, como intereses, no es la devolución del préstamo, sino todo lo que se paga por intereses hipotecarios, que es una especie de alquiler, también igual que la vivienda, es una especie de alquiler del dinero que se paga, pues eso no computa en el IPC, lo cual no tiene sentido y por eso está muy mal calculado. Eso están resolviéndolo ahora países como Reino Unido, como Nueva Zelanda, como Australia, y aquí pues estamos todavía bastante atrasados en eso, calculando mal el IPC. Dicho y apuntado queda. La EPF ha optado por tratar todas las viviendas en la modalidad de alquiler. Por ello, las viviendas en propiedad son asimiladas a dicha modalidad. El INE, en su documento Encuesta de Presupuestos Familiares, Metodología, lo describe como alquiler imputado. Se considera como tal el alquiler que sería pagado por el hogar propietario de una vivienda como la que ocupa si fuera inquilino de la misma. Para calcular la estimación del alquiler imputado, se solicita al hogar una valoración subjetiva. Posteriormente, se obtiene un valor objetivo de forma que la estimación final es una combinación de ambas estimaciones. Bueno, en la EPF pues, se ha optado por esta solución, digamos, salomónica de igualar o imputar como alquiler todas las viviendas en propiedad y bueno, pues será una medida más o menos acertada, pero bueno, en cualquier caso es la forma en que se está calculando y no nos vamos a cuestionar si es más o menos correcto, pese a que ya hemos visto de que los intereses de las hipotecas no se computan en la EPF. Según el IPC de 2019, esta era la distribución media del consumo de las familias, pero, según el informe La vivienda de alquiler en España de Comisiones Obreras, se estimaba que de los ingresos familiares el 59% destina como máximo el 30%. El 22% dedica entre un 30 y un 50%. El 19% destina más de un 50% al alquiler de la vivienda. En cambio, el IPC estimó que todas las familias destinaban un pírrico 13,35% al alquiler de vivienda, pese a que en el mismo se incluyen tanto los gastos de agua como los de electricidad, gas, otros combustibles e incluso el mantenimiento de la propia vivienda. Ponderar los gastos familiares en restaurantes y hoteles casi con la misma incidencia que el alquiler, o el transporte con mayor incidencia de gasto que el alquiler, no parece muy representativo.
Podemos considerar, tal como anuncia el INE, al IPC como el indicador representativo del consumo de la población residente en viviendas familiares en España. Las ponderaciones asignadas al IPC debieran corresponderse con los gastos porcentuales que las familias declaran en la EPF, pero hay apreciables disparidades. Por ejemplo, restaurantes y hoteles hay un más 2,69% en el IPC, o sea, más que la EPF. Ocio y cultura también un más 2,96%, transporte un más 2,6%, alimentación más 4,71%, y la vivienda se lleva la palma con un menos 17,87%, pero esta vez con una ponderación muy inferior a la que se contempla en la EPF. Estas diferencias porcentuales parecen pequeñas, pero realmente si las comparamos entre sí para ver qué desvíos suponen entre IPC y media de la EPF, obtenemos este resultado. Un menos 234% en vivienda de diferencia entre el IPC y la EPF. En otros bienes y servicios, un menos 112%. Y considerables diferencias para todos los grupos. Fijémonos que el que menos diferencia tiene un más 59% y corresponde a bebidas alcohólicas y tabaco. Ahora vamos a ver un poco el panorama internacional antes de continuar con el análisis de la vivienda de alquiler en España. Para ello vamos a utilizar un gráfico que nos proporciona la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La visión internacional de la sobrecarga que supone el gasto en alquiler sobre las rentas de los hogares. La OCDE, en sus datos de 2019, toma como base un gasto del 40% de la renta para el alquiler. Y en España, podemos observarlo aquí, es un 20,3% de los hogares, cifra que es similar al informe de Comisiones Obreras que anteriormente hemos visto, que daba un 22% de hogares con un gasto entre el 30 y el 50% de su renta. Por una vez, España se sitúa al nivel de los países nórdicos, pero no para bien, ya que nuestro nivel de renta está muy alejado del de ellos. Que un 20,3% de la población española tenga que gastar más del 40% de sus ingresos en el alquiler de la vivienda es un problema muy grave, agudizado por un IPC que minimiza indecentemente este problema. País, como diría Forges. Sigamos con el alquiler. Es una pena no disponer de una desagregación de datos que nos permitiese comparar al 1% más pobre con los más favorecidos. No obstante, veamos con los datos que proporciona el INE los ricos versus pobres. Magia potagia. Vamos a ver los quintiles de la EPF, el quintil 1 para los más pobres y el quintil 5 para los más ricos comparados con el IPC. El IPC de los grupos 5 a 12, como se muestra, se adapta casi como un guante a los más ricos. Veamos aquí el quintil de los más ricos, el quintil 5 y aquí el IPC. Por contra, el alquiler de vivienda no se aproxima ni a los más ricos y de los pobres ya sin comentarios. Fijémonos aquí un 27,44 para los ricos en la vivienda contra el pírrico 13,35 o el 13,35 del IPC contra el 40,44 que da la EPF. Centrémonos ahora en algunas peculiaridades del IPC. Por ejemplo, para los pobres en vestido y calzado da un 3,63 y los ricos un 5,01. Pero el IPC dice, ¡ay, que me engañáis! Que no, que sé yo que es un 6,72.
En transporte, en cambio, los pobres tienen un 7,02 y los ricos un 16,96. Y el IPC dice, venga ya, no me engañéis, un 7,02. Sí, yo sé que vosotros gastáis en transporte igual que los ricos, hombre, venga ya, hombre, venga. Y en restaurantes y hoteles, los pobres un 5,58 y los ricos un 11,10. Y va el IPC y le dice, ay, que no, que sé que gastáis más, un 12,43, hombre, un 12,43, ¿qué va a ser esto? Y ya, para colmo, la vivienda. A los ricos con un 27,44 y a los pobres con un 40,44. Y el IPC le dice, ay, pillines, que me estáis engañando, que sois unos exagerados, hombre. Venga, un 13,35 y con agua, gas y electricidad, y va chutando. Si el IPC trabaja con las medias, ¿cómo es posible que haya ponderaciones en el IPC que sean más altas que el quintil 5 de los ricos? Siendo el alquiler de vivienda uno de los gastos más importantes de la economía familiar, incluso para las familias con mayores ingresos, ¿a qué o a quién obedece esta ponderación tan irreal en el IPC? Vistas las enormes diferencias que se producen en aspectos tan importantes para la economía familiar como el alquiler, ¿un IPC único más próximo a las clases acomodadas es garantía de equidad o por contra es un generador de desigualdad y pobreza? Veamos ahora la evolución de los precios de la vivienda en alquiler según el Índice Nacional de Alquiler del INE y el mercado nacional. En 10 años podemos observar decalaje entre las variaciones de precio del mercado y el IPC. Podemos observar cómo el mercado entra en negativo en el 2012, mientras que el IPC lo hace en 2013. Y además el mercado alcanza su máximo nivel negativo en 2012, mientras que el IPC lo hace en 2014, o sea, 2 años de decalaje. Después el mercado en 2014 se hace positivo y el IPC tarda 2 años en hacerse positivo. Y así lo mismo podemos observar cómo la máxima variación porcentual del mercado se hace en 2017, mientras que el IPC la alcanza en 2018. El IPC del alquiler se hace positivo cuando el mercado ya lleva 3 años en positivo y con incrementos, como podemos observar. Y el acumulado de esos 3 años no es nada desdeñable, ya que alcanza el 11,6%. Recordemos las cualidades del IPC según el INE. La precisión con la que este indicador coyuntural mide la evolución del nivel de precios depende de 2 cualidades que todo IPC debe tener: representatividad y comparabilidad temporal. Y la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora, ni la una ni la otra, no cumple ninguna de las cualidades que le exigen al IPC. Vamos a seguir centrados en el alquiler de la vivienda. ¿Por qué? Pues por su gran incidencia social, especialmente los jóvenes que tienen grandísimas dificultades para poder acceder a las mismas, porque sus datos son de dominio público y muy asequibles a todas las personas, tanto en precios del mercado de alquiler como las características de las viviendas, y porque todas y todos manejamos recibos de agua, gas, electricidad y sabemos sobre qué importes más o menos nos movemos. Y además podemos conocer las ponderaciones asignadas por el INE al IPC para todos los componentes que se incluyen en este grupo. Veamos ahora algo más sobre los grupos del IPC. Cada uno de los 12 grupos ECO-ICOP de artículos está desagregado en subgrupos. Veamos
los correspondientes al grupo 04, que es el de vivienda y en el que nos vamos a centrar. En primer lugar está el 041, que corresponde al alquiler de vivienda, básicamente lo que conocemos el mercado de alquiler. El 42 es la conservación de la vivienda, lo destinado a la conservación. El 43 son otros servicios relacionados con la vivienda, que básicamente es el agua. Y después el 44, que engloba electricidad, gas y otros combustibles. A su vez, los subgrupos se dividen en clases, subclases y rúbricas, pero no necesitamos ir más allá de los subgrupos para analizar lo que nos interesa sobre el mercado de alquiler. Vayamos a analizar con un poco más de detalle el grupo de vivienda. Ahora nos vamos a centrar en la evolución de los componentes del grupo 4 de vivienda durante 10 años. En primer lugar, podemos observar que hay una escasa variación de la ponderación durante estos 10 años. De un 12% a un 13,58%, pues tenemos un 1,58% tan solo. En cambio, en estos 10 años, la vivienda ha estado bastante movidita. Prácticamente en los 5 últimos años las ponderaciones han sido las mismas, o sea, apenas han variado. Y como sabemos, en estos últimos años está habiendo una especulación en el tema del alquiler brutal. Podemos ver que para el IPC o para el INE, como queramos decirlo, la mayor importancia en el gasto de vivienda en alquiler lo suponen el agua, el gas y la electricidad. Sorprende la ponderación del alquiler que la relegan a la tercera plaza en los gastos de la vivienda de alquiler. Como diría Gila, aquí han fumado. Centrémonos nuevamente en el año 2019 y observemos de una forma mucho más visual las proporciones de la ponderación que asigna el IPC a la vivienda. Es de todo punto irreal. ¿Desde cuándo el alquiler es menos costoso que el agua? No nos quemaríamos si afirmamos que para las familias es mucho mayor el gasto del alquiler que la suma de los dos subgrupos, pero vamos, con toda seguridad. Si el IPC fuese correcto, ¿habría que cuestionar los datos de la EPF? Parece sensato admitir como más representativos los datos que nos proporciona la EPF, así que sigamos con el análisis. Vamos a continuar en el año 2019 y vamos a descender al nivel económico que refleja la EPF, así como el considerado por las realistas ponderaciones del IPC. En primer lugar, podemos ver cómo los pobres, el quintil 1, se sitúa a una renta de 14.324 euros de media. La media del quintil 3, que vamos a considerarlo como la media de la población, se sitúa en 30.242. Y la media del quintil 5, el de los ricos, la situamos en 53.426, según la EPF. Ahora veamos el presupuesto mensual destinado a vivienda según los porcentajes asignados en la EPF. Esto nos da 483 euros para los más pobres, para el quintil 1, 787 para la media, el quintil 3, y 1.222 euros para el quintil 5, el de los más pudientes. Ahora bien, si consideramos el 13,35 que pondera el IPC, el gasto en vivienda, los 483 euros que nos daba la EPF se convierten
en 159. Los 787 de la media pasan a ser 337. Y los 1.222 de los ricos pasan a 595. O sea, una notable diferencia. Pero ahí no acaba la cosa. Apliquemos a ambas ponderaciones, la de la EPF y la del IPC, las correspondientes al grupo 4, el conocido 23%, para obtener los importes dedicados al alquiler realmente con arreglo a la ponderación del IPC, con los resultados que se muestran ahora. Podemos ver en el lado izquierdo el resultado de aplicarle la ponderación del grupo 4 a la EPF y en el lado derecho el resultado de aplicarle a la EPF el consabido 13,35% del IPC más la ponderación del grupo 4. Si nos fijamos ya en las barras rojas, que son las de exclusivamente alquiler, nos encontramos que tan solo quedan 111 euros para el caso de la EPF y los más pobres, contra 37 para el caso de la EPF más el 13,35 más el grupo 4. Incluso en el nivel de los ricos podemos ver que quedan un pírrico 281 en el caso de EPF más el grupo 4, que se queda al final en 137 cuando se aplica el grupo 4 a la EPF más el 13,35 del IPC. O sea, es realmente absurdo e infame. Hasta ahora hemos estado viendo datos que eran a nivel nacional, pero ahora vamos a analizar la evolución de los precios del mercado de alquiler entre los años 2011 y 2021, comparándolos por significativos con la Comunidad madrileña. En primer lugar, podemos observar curvas similares para ambas series, pero Madrid mucho más caro. En 2021 podemos observar que hay una diferencia de un 34% más cara Madrid que el nivel nacional. Observemos también que el precio de los alquileres en Madrid es en 2021 de 14,20 euros el metro cuadrado contra 10,60 euros el metro cuadrado del nivel nacional. Es decir, considerable diferencia. La verdad es que en toda la serie podemos observar gran diferencia de Madrid con respecto a la nacional, en la que encontramos desde un 44% en 2012 a un 23% en 2017. El hecho de que desde el 2017 hasta el 2021 haya pasado del 23 al 34, tal vez tenga algo que ver con la gentrificación. Con estos precios del metro cuadrado para la vivienda de alquiler, habrá que ver qué soluciones habitacionales se desprenden con arreglo a las ponderaciones del IPC. Veámoslo. Veamos la superficie de vivienda en metros cuadrados asequible a las familias con arreglo a la EPF y, a su vez, también tras la ponderación estimada por el IPC. Pero vamos a hacer una ficción, y es que, según los precios del mercado nacional, vamos a suponer que el presupuesto de vivienda solo se destina al alquiler, es decir, que no intervienen ni el agua, ni el gas, ni la electricidad. Los tamaños resultantes, según la EPF, podrían estar cercanos a la realidad. Fijémonos, por ejemplo, que para los más ricos se situarían en pisos de 160 metros en 2013 y como mínimo 112 en 2019. Para la media de la población española, pues se situaría sobre 104 y el mínimo se situaría en 72. Y después, para los más pobres, oscilarían entre 63 metros cuadrados
y 44 metros cuadrados. Podríamos decir que estamos cercanos a la realidad. Evidentemente, esto no sería así al considerar los gastos de electricidad, agua y gas, aunque fuese con una ponderación realista, que por supuesto no nos vamos a inventar. Pero con el 13,35% del IPC, continuando con la ficción, el resultado que nos daría el IPC sería una situación irreal para las familias españolas, como puede apreciarse en las líneas difuminadas del gráfico. Si observamos la línea azul correspondiente a los más ricos, el tamaño de las viviendas oscilaría entre 69 y 48 metros cuadrados. No parece, aunque pueda ser una cosa asumible, no parece que sea esta la situación de los ricos. La media española se situaría entre 39 metros cuadrados y 27, lo cual evidentemente tampoco se corresponde con la realidad. Y ya abajo en la línea roja correspondiente a los pobres, la solución habitacional oscilaría entre 19 metros cuadrados y 14 metros cuadrados, cosa que la verdad es inasumible. Pero cuando las ponderaciones del IPC y su grupo 4 entran en acción, el resultado se vuelve absolutamente indecente. Recordemos la realidad del grupo 4. Solo un 23% se destina al concepto real de alquiler de la vivienda, es decir, lo que acordamos con cualquier agencia o con cualquier particular. Ante esto, ¿qué solución habitacional se desprende de tan grosera ponderación del IPC en el grupo 4 de vivienda? Cuando el cocinado de los datos alcanza estos niveles, el resultado es tal que se desacredita a sí mismo, como veremos ahora al pasar de la ficción a la realidad. En primer lugar, es necesario cambiar de escala al gráfico, dividiéndola por 10. Antes contemplábamos de 0 a 160 metros cuadrados, ahora lo contemplamos de 0 a 16. El resultado no requiere de explicación alguna. Los tamaños del alquiler resultan incalificables, tanto para los pobres como para los ricos. O sea, simplemente observemos. Los ricos entre 15 y 11. La media de la población española entre 8 y 6 metros cuadrados. Y ya los pobres entre 4 y 3 metros cuadrados. Es un auténtico insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Conclusión sobre vivienda en alquiler. Con arreglo a las estimaciones contempladas en el IPC, la situación habitacional de la ciudadanía española es más o menos la siguiente. Para pobres, estos minúsculos habitáculos tipo japonés, y para los ricos, espacios de 10 metros cuadrados como el que ofrece el Idealista por 500 euros. Pensemos por un momento en una familia con 6 miembros. Y esto es la vivienda en alquiler según el IPC para la población española. Para Madrid hemos preferido omitirla. En esta diapositiva nos hemos limitado a dar el título y el calificativo al mismo, así como a destacar algunas partes del texto que es un simple copia y pega. Inflación subyacente, la baraja de los tahúres económicos. Definición según Economipedia. La inflación subyacente es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo, más precisa que la inflación general o convencional.
Este indicador de inflación nace tras la crisis energética de la década de 1970. Dada la volatilidad de los precios, se veía necesario identificar las variaciones de los precios excluyendo del índice de precios al consumo IPC los componentes más volátiles. El índice energético, gasolina, electricidad, gas, etc. y el índice de alimentos no elaborados, frutas, verduras, etc. De esta forma, se ha convertido en un indicador indispensable para el estudio del comportamiento de los precios y toma de decisiones entre los bancos centrales, entre los analistas y, en general, por todo el mundo económico. Tiene una capacidad real de reflejar los cambios en los precios de una forma menos errática que mediante la medición de esos cambios por parte del índice de precios al consumo IPC. Estos son mis principios. Si no les gustan, pues tengo otros. A menudo referenciada en los pesimistas augurios del gobernador del Banco de España y de grandes economistas invitados a las tertulias de todólogos de los medios de información. IPC. ¿Seguiremos haciéndonos trampas al solitario, reivindicando el IPC como la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo? ¿O seremos capaces de reaccionar ante este monumental fraude? ¿O debiéramos llamarlo estafa? Veamos lo que significa. Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Eso dice la RAE. IPC. Alternativas más justas. Ante la galopante inflación y con un IPC que falsea la realidad ciudadana, la desigualdad se acrecienta de forma desmedida. Por ello, proteger a los más necesitados es una prioridad que, aunque está en muchos discursos, no es abordada de forma decidida por los gobiernos. Nunca es el momento adecuado. Se podrían perturbar los mercados, aunque hay quienes están dando pasos adelante. Urge la eliminación de los impuestos de la cesta básica de la compra: pan, huevos, legumbres, leche, etc., como Gustavo Petro en Colombia, que es un ejemplo a seguir. No se puede transformar eficazmente una realidad si se tiene una visión distorsionada de la misma, y las estadísticas económicas se convierten a menudo en instrumentos de ese juego sucio. Urgen, por ser lo más fácil, teóricamente, debe desaparecer el cocinado de los datos de la EPF, que desfigura completamente la realidad. La EPF debería volver a ser trimestral, como lo fue hasta 2006, para disponer de datos más próximos y fiables. Aunque cuando en 2006 se hizo el cambio de trimestral a anual, en el INE se nos vendió como un adelanto y una mejora que daría mayor fiabilidad a la encuesta. La verdad es que es muy cuestionable decir que una encuesta anual sea más exacta que una encuesta trimestral. EPF con mayor incidencia en el consumo de los más pobres. Algunos artículos que están fuera del alcance de la clase media y baja deberían ser suprimidos o minimizados en la EPF para no perjudicar a la parte inferior a la media. El IPC es una estafa estadística que tiene repercusiones directas en las condiciones de vida de la gente y en los procesos sociales reivindicativos. Corregir el IPC no resuelve la caída del poder adquisitivo de la gente, pero contribuiría decisivamente a romper el engaño a que estamos siendo sometidos. Es urgente desagregar los datos de la EPF por deciles en vez de quintiles, para trabajar con imágenes más acordes a la realidad. Elaborar un IPC asociado a cada desagregación de la EPF, deciles o quintiles, de forma que a cada familia se le actualizase la renta con arreglo al IPC que les corresponda por su nivel de ingresos. Tengamos en cuenta que nuestro IPC
forma parte de un entramado a nivel europeo mediante un IPC armonizado para los países de la Unión Europea. Los baremos de nuestro IPC y el IPC armonizado son casi iguales, de modo que cumplir con Europa se convierte en una coartada para mantener el estatus actual. No es solo un problema de nuestro país, sino de toda la Unión Europea. Los IPC armonizados de los países de la Unión Europea sufren de un cocinado similar al del IPC nacional. Basta con observar los grupos recordados en rojo, que corresponden a los grupos con mayor ponderación, para observar que prácticamente son todos iguales, salvo vivienda, que en el IPC armonizado tiene un 13,2, mientras en el IPC nacional tiene un 14,2, es decir, un punto de diferencia. Tal vez habría que festejar que en el año 2022 la vivienda haya superado la ponderación del transporte de 2019. Algo es algo. Los IPC armonizados son también un fraude de la Unión Europea. Porque si el IPC nacional hemos visto lo que hemos visto en temas de viviendas, las ponderaciones tan vergonzosas que tenían y demás, pues evidentemente si el IPC armonizado de la Unión Europea está igual o incluso inferior, como es el caso de la vivienda, pues nos encontramos con que tan malo es el uno como el otro. Es decir, es necesario hacer cambios a nivel europeo. Brecha salarial y desigualdad. Cada crisis supone una pérdida de derechos sociales y económicos que debe cesar. En 2008 fue la prima de riesgo, ahora la inflación, con un IPC tramposo que perjudica a todas las rentas, pero que se ceba en las personas más necesitadas y golpeadas por las subidas de precios. Para frenar la subida de precios, muchos economistas y bancos centrales recomiendan subir salarios y pensiones por debajo del IPC, a sabiendas de que el mismo es un fraude, que no solo no garantiza el poder adquisitivo, sino que lo deteriora considerablemente, generando desigualdad y pobreza a la clase obrera. Que no nos digan que en octubre el IPC fue del 7,3%. Es una broma de mal gusto. Y el mantenimiento del poder adquisitivo un mal sueño. Se limitan a poner parches como la multiplicación de ayudas, ingresos mínimos y subsidios, que no llegan a todas las personas que lo necesitan y no cubren las necesidades de quienes las perciben. Las subidas salariales porcentuales amplifican la brecha salarial y la desigualdad existente. Deberían introducirse factores como la linealidad en las actualizaciones salariales. Veamos, a modo de ejemplo, un tipo de subida salarial totalmente factible, que reduciría tanto la brecha salarial como la desigualdad. No requiere de infraestructuras ni cálculos complejos y no supondría mayor coste económico a empresas o gobiernos. Se calcularía el importe de la actualización porcentual acordada para la media salarial tanto de las empresas como de las pensiones. Se actualizaría el salario o pensión de forma lineal, con el anterior importe resultante. Lógicamente, cuando a los salarios de una empresa se les aplica la subida de forma lineal, la brecha entre cada salario se mantiene constante, es lógico, pero en cambio el porcentaje de brecha se va reduciendo. Pero para que la cosa quede más clara, vamos a verlo con números. Partamos de este supuesto. Juan gana 8.000 euros al mes. Ana, 1.000 euros al mes. Por aquello de contemplar la brecha salarial entre hombres y mujeres. El importe de la brecha serían 7.000 euros. El porcentaje de la brecha sería un 800%. Juan gana 8 veces más que Ana. Si ahora simulamos durante 10 años una subida porcentual de salario medio de un 4% anual,
La aplicación lineal de la subida daría el resultado que podemos ver en la gráfica. Por un lado, podemos observar la línea azul y la línea roja que se mantienen paralelas. La línea azul es el salario de Juan y la línea roja el salario de Ana. Ambas van paralelas. En la línea gris podemos observar la brecha salarial, que es siempre de los 7.000 euros a lo largo de todos los 10 años. En cambio, porcentualmente, podemos observar en la curva verde cómo pasamos el primer año de un 800%, vamos descendiendo y en el año 10º la brecha se ha reducido del 800% al 321%. Un efecto que, aunque mantiene el importe de la brecha, mejora sustancialmente la misma. ¿Que es simple? Pues sí, pero es fácil, práctica y eficaz. Además, es que nosotras no somos de ciencias. Necesitamos una estadística fiel a la realidad, sin cocinados, que la perviertan y continúen generando más y más desigualdad e injusticia, tanto en España como en la Unión Europea. Bueno, terminemos con un poco de humor.